Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que trata de temas jurídicos relacionados con deporte. Estamos Rafael Alonso desde La Coruña, Andrés Charria, y próximamente aparecerá un tercero. No hemos podido conseguir mujeres muy fácilmente desde Medellín. Una persona con la cual he trabajado últimamente y tiene una particularidad que puede que suba el nivel del podcast, es que aparte de muy buen abogado, trabaja muy bien el derecho deportivo, es locutor de radio. Entonces, seguramente nuestras voces cascadas, Rafa, serán ocultadas o serán puestas en evidencia. En evidencia total por Santiago. Bien, la semana pasada ya tenemos... ya estamos caminando en un nuevo régimen de agentes y el régimen de agentes, como muchos de los aspectos de FIFA, hace especial énfasis en el cuidado a los menores. De hecho, los nuevos agentes que quieran trabajar con jugadores menores de edad, es decir, de menores de 18 años, deberán surtir un curso o unos cursos específicos para, repito, trabajar con deportistas menores de edad. Adicional a eso, no pueden cobrar comisiones, salvo que se trate de un trabajo de representación para firmar el primer contrato como profesional del menor. Obviamente tiene que contar con la aquiescencia de los padres, y en general FIFA hace énfasis en las transferencias de menores, en el cuidado que le dan. Esto viene desde hace mucho tiempo. Siempre le preguntan a uno, bueno, pero ¿y Messi? Siempre la pregunta es, ¿y Messi? Messi fue, creo que a principios de este siglo, si no estoy mal, a 2003, 2004, por allá, donde no existía esta reglamentación, y precisamente porque no existía esta reglamentación, hubo infinidad de casos prácticamente de tráfico de personas, en el que de algunos países como Argentina o África, en Colombia no se dio tanto, llevaban lo que yo siempre digo, camionadas de menores, de infantes, para ver si alguno despuntaba en los clubes. Tengo entendido, pero puedo estar equivocado, que el inefable Gili Gil estuvo en alguno de esas tramas. Hay un libro argentino que se llama La infancia hecha pelotas, que trata del tema de los menores que quieren ser futbolistas, como no solo la atención para ellos, sino para sus padres, que ven en el éxito deportivo de uno de sus hijos la única posibilidad de mejorar su vida. Es por esto que FIFA, y tiene una política de integridad, pero en el reglamento de los estatutos de transferencia de menores y en el reglamento de agentes, y en general en toda su estructura normativa, protege a los menores. Rafa, buenos días. Muy buenas. Hoy vamos a tratar un tema interesante para mucha gente, el de la transferencia de menores. Así es. La prohibición general y las excepciones que son necesarias, como siempre sucede con cualquier regla general, porque no se puede regular todos los supuestos. Así que creo que será un tema interesante para la audiencia, sin duda. Sí. Haciendo un poco de historia, hasta hace muy poco tiempo solo había 3 excepciones, y después, por razones, llamémoslo históricas y culturales, se agregaron otras 2. La regla general es que se prohíbe la transferencia internacional de menores de edad. Es decir, que un jugador de 18 años, menor de 18 años, no puede ser transferido de Colombia, de Millonarios a La Coruña, que nos habría hecho muy feliz a los dos, al Depor, porque un jugador colombiano, y ahí empiezan los matices, porque FIFA no lo permite. Y me parece sano porque
la transferencia, el cambio de vivienda de un jugador de fútbol es difícil. Yo le digo a los jugadores que tengo el gusto de verlos que ellos tienen unos problemas que la mayoría de sus coetáneos no tienen. Es decir, un muchacho a los 21 años no va a pensar jamás en pagar impuestos. Eso no está dentro de su panorama. Un muchacho de 21 años, o la mayoría, un 99%, no piensa en inversiones a largo plazo por sus salarios altos. Un muchacho de 21 años está pensando en qué va a comer y cuál va a ser la fiesta dentro de 2 días. Está en la universidad, estos muchachos están trabajando y están ganando dinero importante, por lo tanto tienen que pagar impuestos, por lo tanto tienen que vivir en casas normalmente solos y tienen que hacer todos los papeles de un adulto responsable. Yo todavía no lo he logrado, pero de un adulto responsable que hace que sea mucho más complicado. Entonces FIFA tiene esa prohibición, pero tienen las excepciones que, como dice Rafa, son perfectamente adecuadas y puede haber más inclusive. ¿Te parece, Rafa? Sí, vamos hablando la primera y la tercera que me parecen medianamente sencillas y después hablamos de las otras 3. Me parece perfecto. Yo me gustaría también hacer alguna reflexión sobre la razón de la prohibición, ¿no? ¿Por qué se prohibió esto? Bueno, pues las razones históricas que siempre ha aducido FIFA para establecer la prohibición general de la transferencia de menores de un país a otro es la constatación de que hubo en el pasado muchos casos de menores, fundamentalmente de África, que eran transferidos a clubes europeos y finalmente no interesaban y eran abandonados a su suerte por aquellos agentes que los habían traído desde su país de origen y quedaban abandonados en grandes ciudades europeas sin regresar a su país, sin un adulto que se responsabilizase de ellos, y era un verdadero drama humano. Así que FIFA decidió cortar por lo sano y establecer los menores de edad no pueden pasar de una asociación miembro a otra. ¿Qué ocurre? Que también hay mucho menor extranjero que se encuentra en otro país porque sus padres han emigrado y las excepciones que se establecieron, que ahora vamos a ver, tienen que pasar por el filtro de un órgano de FIFA que tiene que autorizarlo y muchas veces es difícil conseguir la autorización o no está demostrado del todo que uno se adecue a las excepciones, aunque ya iremos viendo a lo largo del programa de hoy que muchos de los criterios se han ido flexibilizando con el paso de los tiempos. Y hay otras situaciones. También hay menores. Sí, perdona. No, sigue. Digo que hay otros menores que pagan justos por pecadores, ya que son menores que se encuentran a lo mejor en una situación ilegal en un país, pero acompañados de sus padres, es decir, han emigrado con ellos en busca de un futuro mejor y se encuentran imposibilitados de simplemente practicar deporte federado con sus amigos. No estamos hablando de menores que van a ser fichados por un club profesional de primer nivel o van a ser explotados. No, hablamos de menores integrados con sus familias, pero que están en una situación irregular y que por ello no se les permite practicar fútbol federado, y eso también supone un problema social para esos niños que al final ven que su integración social en ese país, precisamente a través de la práctica del deporte con sus amigos, pues se ve truncada por unas normas de FIFA que fueron ideadas precisamente para su propia protección. Y ahí hay un conflicto que todavía subyace, pero que en los últimos tiempos FIFA va apostando por flexibilizar todos estos procesos para que esos casos no se vean afectados por esta normativa cuyo fundamento y fin último era otro bien distinto. Y hay 2 situaciones adicionales. Una, muy argentina, es que los argentinos todos tienen por lo menos un abuelo italiano o español. El tano o el gallego en Argentina es normal. Yo no conozco, y conozco muchas, prácticamente no conozco ningún argentino que no tenga un abuelo o un padre, un abuelo, normalmente ya no están los padres, pero padre también italiano, en el que, porque emigraron a Argentina en los momentos álgidos europeos, pues son españoles, son italianos, y ya los vamos a ver, Bada y estos, y
que dicen, bueno, pero hay un derecho fundamental mío como ciudadano francés, por ejemplo, a moverme a Francia y a trabajar. Y el último, que es más colombiano y más ecuatoriano, es que a principios de este siglo yo viajaba muchísimo por España y una cantidad importantísima de mujeres ecuatorianas y colombianas emigraron, sobre todo a la costa mediterránea, por la zona de Valencia, a trabajar en hoteles, en estaciones de servicio. Había muchísimas mujeres encantadoras que trabajaban, me impresionaba mucho en estaciones de servicio. Y que tuvieron hijos también con doble nacionalidad, a veces los envían a Colombia o los enviaban a Colombia y Ecuador con la nacionalidad española porque nacieron allí, y algunos de estos vienen a jugar y no los dejan. Entonces, hay dobles nacionalidades, hay nacionalidades de padres, hay muchachos repatriados por guerras, por lo que ustedes quieran, y hay fútbol. Y muchas veces el fútbol es una de las pocas salidas que tiene el jugador, la persona, para salir adelante. Y repito, y lo que dice Rafa es cierto, no como una profesión, como una forma de ganar muchísimo dinero, sino simplemente como reinsertarse a la sociedad. Y es que jugar al fútbol realmente es maravilloso. Entonces, empecemos. La primera excepción, y esa me tocó a mí, a la transferencia internacional de menores, es el evento en el que el jugador cambia de federación, es decir, se hace la transferencia internacional por razones, porque los padres viajan a otro país por razones ajenas al fútbol. Yo tuve un caso que realmente fue complicado por el papeleo, pero no tenía mayor problema. Un colombiano que trabajaba en la Mercedes-Benz y fue transferido el padre, a Düsseldorf a trabajar en la Mercedes-Benz, y se fue con su familia, obviamente, y el jugador que quería que lo inscribieran en un club aficionado, básicamente, de fútbol alemán. No fue muy difícil. De todos modos, como dijo Rafa, hay que presentar todo un dossier a una comisión especial de la Cámara del Estatuto del Jugador, si no estoy mal, de la Comisión del Estatuto del Jugador, ahora se llama Cámara del Estatuto del Jugador, pero pues era una situación evidente. El jugador seguía con sus padres, a sus padres los trasladaron. En un mundo globalizado ocurre muchas veces, y no hubo mayor problema. Pero echa la ley, echa la trampa. En Argentina vienen acá los agentes y dicen: no se preocupe, señor, es que yo soy menor de edad y no me pueden transferir. No se preocupe, que a su papá y a su mamá, a su padre y a su madre, las vamos a contratar en el club. Su papá va a ser el que corta el césped de la gramilla. Exacto. Y su mamá va a ser la que hace el aseo del restaurante. Eso FIFA lo tiene muy claro, y a veces deja, a veces menos. Esa es la primera excepción. Rafa. Sí, eso efectivamente, todos esos casos se han desestimado, porque claro, esa era una trampa pues como muy burda, ¿no? Digamos, presento los contratos de trabajo de la madre como empleada del club, entonces acredito que la madre ha venido a España a trabajar como empleada del club y el niño ha venido con él, y una vez que está aquí vemos que es bueno y le hacemos ficha. Esto, a poco que se rasque, se ve que en este tipo de casos siempre era a la inversa. Primero había el contacto con el jugador, con el menor, a través de su agente, y una vez que ya estaba todo apalabrado, al final, como guinda del pastel, se hacía el contrato de trabajo al padre o la madre. En estos casos, obviamente, si se considera que no se ha probado suficientemente, y aquí tenemos un criterio también que los órganos de FIFA establecen, que la carga de la prueba obviamente corresponde a quien pide la autorización por encontrarse en uno de los supuestos de las excepciones, y deberá demostrar que se encuentra, y deberá además aportar un estándar de prueba con el que el órgano de FIFA se encuentre cómodamente satisfecho, es decir, que no, debe haber una prueba especialmente intensa. Hay que demostrar que la situación ha sido la inversa, que los padres se han movido y el hijo viene
detrás de los padres. Es decir, que es la razón fundamental no es el fútbol, sino que es el trabajo del padre, y eso muchas veces, o de la madre, y eso muchas veces hay que analizar, pues, por ejemplo, la cronología, es decir, ¿qué sucedió antes? ¿Hubo contactos previos con el jugador o no hubo ningún contacto? Hay que analizar el nivel. Estamos hablando de un equipo que no tiene especial nivel y el jugador tampoco tiene mayor interés para el club, que, bueno, si se quiere apuntar y que juegue, pero tampoco le va la vida en ello. Entonces tienes más posibilidades de que se te autorice, mientras que si eres un jugador apetecible que podría justificar un traspaso internacional, lo vas a tener mucho más difícil para demostrar que el cambio de domicilio obedece a razones ajenas al fútbol. Y aquí también tenemos que hacer un matiz. Hay situaciones en las que el cambio de domicilio es por razones relacionadas con el fútbol, pero con el fútbol porque forma parte de la actividad profesional del padre o de la madre. Claro. Pensemos en los hijos de directores deportivos, de entrenadores. De Messi, vamos a poner, que está jugando ya en Miami. Por ejemplo, Messi, si sus hijos quieren practicar fútbol, ya lo practicaban en España, luego en Francia y ahora en Estados Unidos. La razón del cambio de domicilio está relacionadísima con el fútbol, con el caso de su padre. Entrenadores, yo recuerdo incluso el caso de José Mourinho, que su hijo, cuando él entrenaba al Real Madrid, creo que jugaba en un club de Madrid, que era el Canillas. Después creo que se fue al Chelsea. No podía el niño pasar a jugar en un equipo londinense porque era un traspaso internacional de un menor. Obviamente, las razones ajenas al fútbol tienen que referirse al menor, no al progenitor. Claro. Ahí no hay problema en el que el cambio de país se deba a un trabajo relacionado con el fútbol. Bien, la segunda te la voy a dejar a ti porque y viene el caso de Odegaard cuando va de Dinamarca al Real Madrid, y es jugadores menores, jugadores entre 16 y 18 años, cuya transferencia se realiza dentro del territorio de la Unión Europea o de la Unión Económica, del área económica europea. Claro, sí, el Tratado de Roma permite la ya no es de Roma, sino es de Lisboa, la libertad de movimiento de los europeos, y pues un reglamento FIFA no puede bloquear esta libertad individual de los ciudadanos europeos. Entonces, Rafa. Sí, es una excepción muy concreta, pues se refiere solo a ese rango de edad, 16 y 17 años, y las asociaciones de origen y de destino tienen que estar dentro o bien de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que es un concepto un poco más amplio que incluye también países como Noruega o Liechtenstein, por ejemplo. El Vaticano también, seguramente. Básicamente supone Vaticano, creo que no, pero me pillarías, tendría que revisar los anexos de los convenios. Pero ojo, Suiza sí. Además no sé cuántos clubes habrá en el Vaticano, si hay mucho, uno ya me parecería ya mucho, Pero ya sin tomar del pelo, Suiza sí. Suiza hace parte del espacio Schengen. Pero esto es territorio de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo. Yo creo que el Espacio Económico Europeo solo añade a Islandia, Noruega y Liechtenstein. No me hagas caso. Pero bueno, sería cuestión. Pero yo creería que Suiza está dentro de esa excepción. Creería, pero habría que mirarlo. Puede ser. No me atrevo a poner la mano sobre el fuego. Bueno, entonces, jugadores de... Si hubiera un caso suizo, tendríamos que estudiarlo. Seguramente. Entonces al final es una excepción, ya te digo, por razones geográficas. También yo creo que aquí pesa mucho el hecho de que que la FIFA está establecida en Europa y que la Comisión Europea mira también estas normas porque afectan también a su territorio, y eso influye en que se haya previsto esta excepción, que por qué no preverla para otras organizaciones internacionales de otras partes del mundo. Perfectamente se podría hacer, no únicamente en Europa, ¿no? Yo creo que también se podría hacer
en otras organizaciones internacionales similares que existen. Yo he pensado en el Mercosur siempre y en la Comunidad Andina de Naciones, pero no me paran bolas. Pero tiene tiene 3 o 4 condiciones que debe cumplir el nuevo club. Sí, pero obviamente todas relacionadas con asegurar el bienestar del menor. Tiene que cumplir proporcionar al jugador una formación o entrenamiento futbolístico adecuado con arreglo a los estándares nacionales, darle también una formación académica o escolar conforme a su vocación que le permita iniciar una carrera que no sea futbolística en caso de que cese en su actividad de jugador profesional, y tomar todas las previsiones necesarias en relación con tener unas condiciones óptimas de vivienda en una familia o en un alojamiento del club, puesta a disposición de un tutor en el club y una vez que se prueba el cumplimiento de todas estas obligaciones en la inscripción, pues se considera que se ha cumplido totalmente la excepción. Eso yo me acuerdo de Odegaard, no sé, y siempre lo digo en clase, pero no estoy seguro, que creo que Piqué también cuando sale del Zaragoza al Manchester United era menor de edad, creería, pero no me acuerdo. Puede ser, además sería ya después de 2001, ¿no? Que ya estaría en vigor esta prohibición del reglamento. Yo creería que Piqué estuvo inmerso en esa excepción, pero habría que averiguar. La tercera es una que no conozco, pero que me gusta mucho, porque además es una clase de geografía. El jugador vive no más allá de 50 kilómetros de la frontera y el nuevo club, o el club al cual el jugador quiere registrarse, también está a 50 kilómetros al otro lado de la frontera. Se hace una transferencia internacional y se dice que el jugador seguirá viviendo en su casa a los 50 kilómetros de acá de la frontera y que no puede haber una distancia mayor de 100 kilómetros entre su lugar de residencia y el club. Yo no conozco a nadie que haya hecho eso. Pues yo conozco un montón de casos, Andrés. Mira, por ejemplo, hay muchas localidades fronterizas que no es que estén a 100 kilómetros una de otras, que están a menos de 1 kilómetro. Por ejemplo, aquí en Galicia tenemos en la frontera con Portugal, que la separa el río Miño, tenemos dos pueblos, uno a cada lado de la orilla, que son Tui en España y Valença do Miño en Portugal. Eso también sucede en la frontera con Francia. Yo siempre pensé en Francia y Bélgica. En Colombia es posible que entre Cúcuta y San Antonio, pero puede haber pueblos chiquitos, tienes razón. Hay muchos, claro. Y entonces es muy habitual que no solo en el deporte, en todos los ámbitos hay trasiego, y más si hablamos dentro de la Unión Europea, que es muy fácil moverse. No hay fronteras físicas, es decir, tú coges el coche y llegas a Portugal, lo vuelves a coger y vuelves a España. No hay ningún tipo de control desde hace tiempo. Entonces, claro, eso facilita los movimientos transfronterizos. Pues es muy habitual, ¿eh? Es decir, yo sé de casos de muchos niños portugueses estudian y viven en Portugal, pero practican deporte en un club español. Y el desplazamiento es mínimo. Es decir, es cruzar el río y ya está en otro país y en su club. Y luego vuelven a hacer los deberes y a cenar en su casa. Eso es así, está a orden del día. La madre grita a comer, como decían en nuestra época. Bien, no, la verdad, yo siempre le dije a yo pensaba que por ahí por Lille y el norte de Francia y Bélgica o por Holanda, pero se me ha olvidado que existe, que menos mal que nos queda Portugal, como dice Siniestro Total. Bien, esa no tiene mayor problema, es decir, creo que hay que hacer un levante topográfico para calcular los 100 kilómetros, pero como dice Rafa, con 3 o 4 kilómetros no creo que sea necesario ese levante topográfico. Esas eran las 3 primeras excepciones. Y esas 3 primeras excepciones se manejaron durante muchísimo tiempo y a mí hubo una que me gustaba y que conocí 2 casos. Oswald, no me acuerdo si era Alzate o Andrade, un jugador de La Guajira colombiana que lo firmó el Anderlecht, se lo llevó como a los 16 y medio años, lo tuvo en Bruselas y firmó contrato el día en que cumplió los 18 años. De manera que no eludió, no pudo jugar, obviamente no podía jugar, pero entrenaba. Y el segundo caso es Juan José Narváez,
que también firmó contrato con el Real Madrid, unas divisiones inferiores, pero contrato con el Real Madrid el día de cumpleaños de su año 18. Lo hacen mucho y me parece que es adecuado. O hay una también, el Cucho Hernández, no sé cómo se llama el Cucho, es que le firman contrato con el club europeo, un jugador colombiano firmó contrato con el club europeo y el club europeo se lo cede a un club colombiano, de manera que Cucho Hernández jugó con el América, pero tenía un contrato anterior que no lo registraban con un club inglés, creo que era el Bradford, pero no me acuerdo. Luis, que es hincha del América, sabe, pero ese también es un esquema que se hace. Se lleva al jugador, firma contrato de trabajo y vuelve, de manera que la transferencia es de Huila al América, pero los derechos deportivos están en Europa. Hay formas de salir. Hay un tema que me llama mucho la atención, Rafa, que tiene que ver con esa segunda excepción de transferencia en la Unión Europea y son los jugadores con doble nacionalidad, lo que comenté al principio, y voy a hablar del caso Vada, y hay varios. Y es que lo que dicen los jugadores es, bien, las transferencias internacionales están prohibidas, pero yo, jugador argentino, tengo nacionalidad francesa. O no sé si era francesa, pero tengo nacionalidad europea. Y por los tratados de la Unión Europea, pues yo tengo derecho, un derecho inalienable, a trabajar en Europa. Eso llegó al TAS. ¿Te acuerdas, Rafa? Sí, es que aquí, claro, no hay que perder de vista que realmente la prohibición no se refiere a extranjeros. No se puede inscribir un extranjero menor de edad. Claro. Y lo que no se puede hacer es transferir un menor de una asociación a otra. Es que podría darse el caso de que un menor español vive los primeros años de su infancia en Colombia o en Chile, practica deporte federado y cuando regresa a España, su familia, siendo él aún menor y pretende inscribirse, tiene que lograr la autorización porque se está haciendo una transferencia internacional. No es porque no tenga la nacionalidad. Claro. Es por el hecho de que se está haciendo una transferencia de una asociación a otra y el jugador es menor de edad. Y ahí, obviamente, si se demuestra que los padres estuvieron un tiempo fuera por trabajo y ahora también por trabajo regresan a su país y que el niño simplemente ha practicado deporte mientras la familia residía en cada estado, pues obviamente la autorización se acabará concediendo. Aunque, bueno, no deja de ser una traba porque lleva su tiempo obtener la autorización y muchas veces el niño está ahí sin poder practicar deporte. Claro, pero Y de hecho hay muchas presiones de los poderes políticos, porque por ejemplo en España la emisión de licencias y la inscripción de los jugadores es una función pública y entonces también te encuentras con parlamentos autonómicos que hacen proposiciones no de ley para instar a las federaciones autonómicas de fútbol a que inscriban inmediatamente a esos niños y las federaciones se encuentran también atadas de pies y manos, porque dices que yo tengo que pasar esto por la Federación Española y a su vez esta tiene que pedir la autorización a FIFA porque estamos dentro de unas normas, porque no olvidemos que esto solo rige para el fútbol. En otros deportes no existen las prohibiciones de transferencias internacionales y no hay que pasar por todos estos procedimientos que, aunque insisto que se van cada vez flexibilizando más con tanto en los criterios como en la previsión de nuevas excepciones como estas que estamos comentando, pues no dejan de ser trabas para la práctica deportiva al cambiar de país de residencia, eso es así. Claro, pero lo que estoy diciendo, y ya llegado al TAS, son dos casos, Vada y Garré, jugadores que por tener doble nacionalidad, el caso de Vada fue a un club francés y el caso de Benjamín Garré fue al Manchester City y el caso ahora de Garnacho, que está en Manchester United, es que llegan al TAS y el TAS indica que, obviamente, por ser ciudadanos europeos, autorizan la transferencia internacional en el sentido de que, el derecho al trabajo. Yo entiendo lo que dice Rafa, pero lo que dice el TAS es Garré, Vada y Garnacho, sé que hay más, pueden firmar, se puso a hacer transferencias. Y ocurre lo que dije al principio con una cantidad de colombianos que tienen nacionalidad española y que en algún momento tratan de ir. La cuarta es una que es evidente fruto de un mundo cada vez
con una temperatura más alta, y no hablo de temperatura física, sino política, que dice que la cuarta excepción a la transferencia de menores, el jugador vuela de su ciudad de origen por razones humanitarias específicamente relacionadas con su vida, su libertad y su vida y su libertad puede ser puesta en peligro por razones de raza, religión, nacionalidad, creencias o participación o pertenencia a determinado grupo o opinión política, sin los padres. Entonces, lo que dice FIFA es los menores que vuelan de su país por razones de violencia, de persecución, por temas políticos, que llegan a otro país. Yo normalmente, bueno, no, en Colombia hay muchísimos venezolanos, en toda Sudamérica hay muchísimos venezolanos que llegan huyendo de una situación económica precaria, de algunos temas políticos. En Europa, pues, las pateras que llegan a Lampedusa, a Canarias, pues son seres humanos que algunos juegan al fútbol y quisieran transferirlo. Pero es muy interesante, yo casi no me doy cuenta, mis alumnos me hicieron caer en cuenta que tienen que llegar sin los padres. Sí, y es que esto también está muy relacionado con la primera excepción, claro, porque FIFA siempre ha sido muy restrictiva. Cuando en relación a la primera excepción se establece que los padres se hayan mudado a ese país por razones ajenas al fútbol, tienen que ser los padres, porque es muy habitual casos, bueno, no muy habitual, pero es decir, hay varios casos de menores que van a vivir a ese otro país y en ese otro país no están a cargo de sus padres, están a cargo de una tía, de la abuela o de un tutor nombrado en un instrumento notarial por los padres. Y ahí FIFA siempre ha sido muy estricta. Y luego ya podemos entrar en la casuística inacabable de no está con un padre biológico, está con un padrastro, está con el marido de su madre y su madre en cambio sigue en el país. Pues no se cumple el criterio. O sea que eso está muy relacionado. Pero efectivamente, volviendo a la cuarta excepción, lo que se establece es o bien el jugador cuenta con un permiso de residencia, que entonces en ese caso lo más habitual es que haya venido con sus padres y toda la familia o haya venido con otro familiar, un adulto en definitiva, y todo ese núcleo cuente con permiso de residencia y están legales en el país, o bien que sea un menor no acompañado, pero que ha sido reconocido como una persona vulnerable por el Estado. En España, por ejemplo, existen centros en los que todos los menores extranjeros no acompañados, muchas veces menores que acceden ellos ilegalmente a España saltando las fronteras, sobre todo nuestras fronteras con Marruecos, ¿no? Tanto en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, como llegando a Andalucía o a Canarias en pateras. Muchas veces son menores de edad, a lo mejor 16, 17 años, que vienen solos. Cuando llegan, son trasladados a un centro especial de menores extranjeros no acompañados. Pues eso encajaría, ¿no? Es decir, esa persona pues podría estar dentro de la excepción, porque si no, no se cumpliría nunca, no estaría nunca en el supuesto de la primera, ya que no están con sus padres. Exacto. Es decir, si vienen con sus padres, sería primera excepción. Si vienen sus padres, es la cuarta. Esa fue la que casi no me di cuenta. Sin embargo, aquí nos quedaría fuera un supuesto que es muy habitual, que sería el menor que está aquí con sus padres, pero todos ellos están en situación ilegal. Entonces, resulta que no cuentan con permiso de residencia, pero a la vez no es un menor que se encuentra no acompañado y que por eso ha sido reconocido como vulnerable. Y hay casos reales conocidísimos. Hay uno que, aunque sea de baloncesto, es muy conocido y que se retrata perfectamente la historia real en una película que recomiendo, que es La familia Antetokounmpo, que es la historia de Giannis Antetokounmpo y sus hermanos, menos el mayor, que se quedó en Nigeria, y como el padre, la madre, Giannis y los demás hermanos pequeños huyen de Nigeria y acaban llegando a Grecia, donde se instalan, viven de manera estable, pero en situación ilegal. Vendían artículos en la calle, pero no estaban legales. Y cuando quisieron practicar
baloncesto. El padre sí que había jugado al fútbol en Nigeria, pero los niños tuvieron más interés por el baloncesto. Tuvieron 1000 problemas porque esos niños no estaban correctamente inscritos en el país y por lo tanto, incluso cuando tenía que salir a Estados Unidos para ir al draft de la NBA, tuvo serios problemas que se retratan muy bien en la película, y la burocracia que gracias a un espabilado agente consiguieron cumplir los requisitos para poder salir de Grecia al draft. Entonces, ese caso, por ejemplo, el caso de Giannis Antetokounmpo, si fuera un niño nigeriano ilegal en Grecia acompañado de su familia, no encajaría en la cuarta excepción. No encajaría. Pero de pronto sí en la primera, porque está por razones ajenas al fútbol. Sí, pero fíjate, si hemos dicho que hay que demostrar, en la primera se ha llegado a poner el foco muchas veces, obviamente, en el trabajo del padre, que sea más importante el trabajo del padre que no el equipo en el que está jugando el menor. Aquí no había trabajo, ya te digo, vendían artículos a los turistas en la calle. En segundo lugar, los recursos económicos de la familia. Es decir, obviamente no van detrás del menor buscando una mejor vida, sino que la familia está acomodada y se ha trasladado de país porque han decidido cambiar. No sería el caso de la familia Antetokounmpo. Claro, pero es que tendrían serias dificultades para, atendiendo a los criterios históricos que han mantenido los órganos de FIFA, demostrar que no... es decir, ahí el foco habría que ponerlo no es que los padres hayan cambiado por razones de trabajo, han cambiado en busca de una vida mejor. O simplemente sobrevivir. Ahí yo creo que habría que entender mucho la cronología. Claro. Es decir, ¿cuántos años pasaron desde que, por ejemplo, los niños Antetokounmpo entraron en Grecia hasta que se interesaron por practicar deporte federado? Que fueron bastantes años, y se retrata la película. Pero como estás ilegal, ¿cómo demuestras esa estancia? Muchas veces no tienes pruebas. Claro, porque no ha quedado constancia en los registros. Fíjate que la excepción dice, los padres del jugador se mueven al nuevo país en el cual el nuevo club está por razones no ligadas al fútbol. No habla de trabajo. Yo siempre he pensado que cuando el niño llega solo, refugiado, en una patera, por ejemplo, y juega al fútbol, es la cuarta. Si llega... Claro, lo que pasa es que llega ilegal. Si llega en la patera con su padre, sería la primera, porque son razones no ligadas al fútbol, es decir, es para buscar una mejor vida. Pero ahí hay muy buenas excepciones. Y la quinta, que no creo que tenga mayor problema, es 1, 2, 3. La perdí, pero acá debe estar. La quinta es intercambio el estudiante de intercambio. Sí, la quinta es que se muda solo sin sus padres. Se me perdió, pero sí, es el cambio de club de un jugador a un club de inferior categoría, de categoría baja, dicen, y que el jugador se inscribe porque está realizando un intercambio en otro país para aprender un nuevo idioma, y se entiende que la transferencia se devuelve una vez termina el intercambio del jugador en cuestión. Hay un matiz muy importante en ese último quinta excepción, y es que el club de destino tiene que ser exclusivamente aficionado. Y no puede tener equipo profesional. Fíjate que yo he tenido casos de jugadores que se han acogido a esta excepción y iban a inscribirse con un equipo desconocido, pero resulta que ese equipo tiene un convenio de filialidad con un club que tiene equipo profesional. Pues la federación del país le ha contestado que en ese equipo no puede inscribirse, que tiene que inscribirse necesariamente en otro club que no tenga ningún vínculo con ningún club que tenga equipo profesional. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque muchas veces uno piensa en el club filial y se olvida de la relación con el club profesional patrocinador y se encuentra con esta sorpresa de que tiene que buscarse otro club. Claro. Bueno,
para los nuevos Messi, los que a mi oficina llegan muchos diciendo, es que este tiene 14 años y es mejor que Messi. Y si Messi pudo transferirse a los 12 años, creo que fueron, ¿por qué mi hijo no? Bueno, porque la situación ha cambiado. Y ahí yo quiero cerrar con dos temas. Cuando los clubes infringen esta norma, normalmente FIFA sanciona de manera fuerte. Me acuerdo del Barcelona, que no pudo inscribir jugadores durante un año. Igualmente el Real Madrid y, si no estoy mal, el Chelsea. El Real Madrid no, el Atlético de Madrid. También. No, el Real Madrid no fue sancionado. Atlético, Chelsea y Barcelona. Y yo siempre... No, los tres, en España los tres. ¿Al Real Madrid lo sancionaron? Creo que alguno... Alguno en el TAS consiguió evitar o toda o parte, pero inicialmente, fueron sancionados los tres grandes, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Y la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está mejor un menor de edad? En Colombia, en una zona donde hay temas de orden público, donde su vida está en peligro, donde además las condiciones de entrenamiento no son las mejores, o en un... centro de entrenamiento del Chelsea, del Real Madrid, del Auxerre o del Anderlecht, de cualquier equipo donde va a estar bien alimentado, bien dormido y bien entrenado. Ese es uno de los... Alguna vez se me apareció un muchacho chocobano que decía, es que si me quedo, me matan. En cambio, el Barcelona, no era el Barcelona, pero un equipo grande español, quiere que yo vaya y que juegue, y no puedo. Y hacerle entender eso a FIFA fue imposible. Es el problema de tener reglas generales. Claro. No se puede legislar caso por caso y persona por persona, claro. Y ahí están las dificultades de la aplicación al caso concreto siempre. Bueno, ahí está nuestra transferencia de menores. Recomendamos leer el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, donde están, pero especialmente, aunque está en inglés, pero es bastante bueno, los comentarios al Estatuto de Transferencia de Jugadores que sacó FIFA en el 2021. Ahí hay infinidad de jurisprudencia que es más difícil de buscar en la Cámara de Resolución de Disputas y en la Comisión del Estatuto de Jugador y en el Tribunal Vital del Deporte. Yo le veo siempre un problema, es que hay mucha jurisprudencia que FIFA conoce y que no es pública, y entonces nos toca pedir favores a los amigos de FIFA o del TAS. Exacto, pero aquí este documento que acabas de citar, los comentarios al reglamento son muy útiles, sobre todo para todos aquellos clubes que quieran profundizar en el conocimiento de las excepciones y los criterios actuales de la Cámara del Estatuto del Jugador. Está en la página de FIFA, FIFA.com, en la pestaña de Legal. Ahí tienen esos documentos. Bueno, Rafa, muchas gracias. Un placer como siempre y hasta la próxima. Chau, chau.